Hermanos, gracia y paz. Hace 15 días tratamos un tema que se llamaba el lugar de la morada de Dios, el espíritu del hombre. Hace 8 días tratamos lo relacionado con una casa grande, ¿sí? Un lugar santo, una casa grande para Dios, donde hay implementos, utensilios de oro y de plata. Hoy vamos a seguir con algo por el estilo, hablando acerca de la edificación de la casa de Dios. Y vamos a empezar a mirar que Dios, aunque descansó y reposó en el séptimo día, Dios sigue trabajando en nosotros. Por ejemplo, cuando tú miras en Génesis 1:2, Génesis 1:1, todos lo conocemos, en un principio creó Elohim los cielos y la tierra, Génesis 1:2, y la tierra llegó a estar desordenada y vacía. ¿Y qué pasaba en medio de ese desorden? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No eran las aguas del mar, porque todavía no se han creado las aguas del mar. ¿Qué queremos decir? Que ahí Dios ya estaba trabajando, ¿sí? Desde el principio de la creación, Dios está trabajando con nosotros. Y al Señor casi lo apedrean. ¿Ustedes se acuerdan cuando Él dijo, mi padre y yo hasta hoy trabajamos? Y los judíos querían apedrearlo, ¿por qué? Porque Dios reposó Shabbat. O sea, Dios reposó. Y para ellos Dios ya descansó. Pero lo que no sabían los judíos es que Dios descansó de la creación, pero sigue trabajando en la redención y en la glorificación. Entonces por eso el Señor Jesús dice, mi Padre y yo hasta ahora trabajamos. Entonces Dios empieza a hacer un trabajo con el hombre. Génesis 1:26, todos conocemos el texto, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces, ¿qué quería Dios en el hombre? Que el hombre lo representara, fuera su imagen, fuera su semejanza, y pudiera comunicar lo que Dios es. Y ya cuando vimos los atributos comunicables e incomunicables de Dios, ¿se acuerdan? Entonces Dios lo que quería era transmitirle los atributos comunicables al hombre para que el hombre a sí mismo los reprodujera. Porque el hombre, por más que el hombre quiera y por más que el hombre sea glorificado, cuando Cristo venga, el hombre no va a poder crear. Es un atributo propio de Dios. El hombre nunca va a poder ser omnipresente y omnisciente. Entonces, Dios está trabajando en eso, en que el hombre refleje su imagen y su semejanza. Hoy vamos a centrarnos en dos aspectos del trabajo que está haciendo Dios. Dios está haciendo muchos trabajos en medio de la iglesia. Cuando hablamos de iglesia, no estamos hablando de nosotros los que estamos solamente acá, sino todos los hermanos sobre la faz de la tierra. Y algún otro hermano puede presentar otros aspectos de Dios en la casa, en el trabajo que Él está haciendo. Pero hoy vamos a centrarnos en dos aspectos que está haciendo Dios en su casa. ¿Cuáles son? Labrador y constructor, ¿sí? Que al mismo tiempo Dios también quiere reproducirlos en nosotros para que nosotros lo podamos expresar y manifestar. ¿En dónde? En su casa. El propósito de Dios, la mira de Dios está puesta ¿en dónde? En la iglesia, que es su casa. Por eso estuvimos hablando en el principio, en la reunión antepasada, el espíritu del hombre, que era la casa y la morada de Dios, y en la reunión pasada hablamos de una casa grande, donde hay utensilios de oro y de plata, hermano. Entonces vamos a empezar leyendo un primer texto para mirar este aspecto de Dios. Génesis 2, versículo 8, vamos a ir a la creación primero, y vamos a mirar entonces estos aspectos del Señor, de nuestro Dios, que también quiere conformarlos en nosotros, ¿sí? Primeramente están en Él, y Él nos lo mostró, y después por el Espíritu, recuerda que hablamos Génesis 1:2, el Espíritu que estaba haciendo, moviéndose. La palabra hebrea rabha significa que cuando la gallina va a empollar los huevos, ¿sí? Empollar, y si tú miras la pechita dice, y el Espíritu de Dios incubaba, esa es la traducción que tiene la pechita, de lo que estaba haciendo. Entonces Dios siempre ha trabajado con nosotros, ¿sí? Solamente ya en Génesis 2, en Génesis 1, terminando los 7 días, el heptamerón dice, y descansó Dios. ¿Por qué? Porque vio que todo era ¿qué? Muy bueno. ¿Y cuándo vio que todo era bueno? Cuando hizo al hombre. ¿A qué? A su semejanza y a su imagen. O sea, Génesis 1 es profecía, hermano.
tiene un aspecto literal, histórico, gramático, que no se puede quitar, que es la primera lectura, pero también tiene una lectura profética. Y en esa lectura profética vemos nosotros ese séptimo día como la culminación de la obra de Dios. Cuando Dios descansa es porque ya el hombre se parece a Él. Entonces Dios descansará de la conformación en ese aspecto cuando nosotros seamos hallados a su imagen y semejanza. Amén. Entonces el Señor en el capítulo 1 crea y en el capítulo 2 empieza a decir cómo hizo todas las cosas. Y llegamos al versículo 8. Y vamos a mirar aquí una palabra que la encontramos en la Septuaginta, que es la palabra griega futeuo. Futeuo. Y es donde dice, y Yahvé Dios plantó. Aquí la palabra griega en la Septuaginta, porque el Antiguo Testamento fue escrito ¿en qué? En hebreo, ¿cierto? Pero hay una versión griega del Antiguo Testamento que se conoce como la versión de los 70, y aquí la versión de los 70 dice, y Dios plantó, futeuo. O sea, ¿qué significa futeuo? Fijar en la tierra, plantar, la traducción que le dieron ahí. Y Yahvé Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Desde aquí de entrada ya vemos un aspecto de Dios, ¿qué? Que es labrador. Porque ¿qué fue lo que hizo? Plantó un huerto. ¿Sí? Ya estamos mirando un aspecto de algo que es de Dios. ¿Sí? Si saltamos al versículo 15 del mismo Génesis 2, dice, tomó pues Yahvé Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrase y para que lo guardase. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo que lo que Dios primero hizo, ya quería también que el hombre lo hiciese. ¿Qué? Labrara el huerto. No sabemos la dimensión geográfica en metros o en hectáreas del huerto de Edén, pero el hombre primero podía labrar todo el huerto, para eso Dios lo colocó aquí. Y acá hay una palabra que me llama mucho la atención, en el donde dice, y puso, tomó pues Yahvé al Dios al hombre, y lo puso. La palabra hebrea ahí en puso es nuak, N-U-A-K-J, de donde viene Noac, que es Noé. Y la palabra Noé significa descansar o reposar. O sea que aparte, vamos entendiendo, Dios colocó al hombre en el huerto para que descansara y reposara, pero al mismo tiempo para que trabajara. ¿Cómo es eso? Hay un libro del hermano Watchman Nee que se llama Sentados, Andar y Estar Firme. ¿Sí? Y el hermano Nee explica, basándose en Efesios, que la condición y la posición de la iglesia es ¿qué? Sentada en los lugares celestiales en Cristo. Pero después de estar sentado, cuando entienda la obra consumada de Dios, es que empieza a andar. ¿Sí? Sentados, andar y estar firme. Entonces, hay una posición de trabajo, pero en reposo. ¿Sí entendemos? Una posición de trabajo de labrar el huerto, una posición de trabajo en la casa de Dios, pero al mismo tiempo hay una posición de reposo en Cristo. ¿Sí? Porque cuando aprendemos a descansar, es que nosotros vamos a ser en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor mismo nos va a guiar, porque estamos en Él, en su reposo, estamos sentados en Cristo, y entonces entendemos cuándo tenemos que caminar. No estamos haciendo obras propias nuestras, que esas son obras en las cuales no hay descanso, ¿sí? En las cuales no hay paz. En cambio, en la obra de Dios sí hay una paz y sí hay un descanso. Y cuando tú miras Génesis 8:4, cuando dice, y reposó el arca, allá se utiliza la misma palabra acá, donde dice, y puso, y reposó y puso. ¿Listo? Entonces tomó pues Yahvé Elohim al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Saltemos al versículo 21 del mismo Génesis. Entonces Yahvé Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Ya todos conocemos que este sueño profundo es una tipología o una figura de la muerte de Cristo, ¿sí? Es una simbología de lo que pasó con el Señor Jesús también. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Yahvé Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Para los hermanos que de pronto no saben, la palabra hizo, donde dice hizo, es la palabra hebrea baná,
que significa edificar. Y Casiodoro de Reina y la versión del Recobro traduce ahí, edificó una mujer. Entonces voy a leerlo de la versión de Casiodoro de Reina, pero en español, porque la versión de Casiodoro de la Biblia del Oso es un castellano antiguo. En español dice, y edificó Yahvé Dios la costilla que tomó del hombre en mujer y trájola al hombre. ¿Sí? Entonces, aquí estamos viendo dos aspectos. Que el labrar la tierra pertenece a ¿quién? Al hombre. ¿Sí? Pero la edificación está relacionada ¿con quién? Con la mujer. ¿Sí? Tenemos edificación con la mujer y tenemos labrar la tierra y guardarla ¿con quién? Con el hombre. Porque aparte de Adán se le dice que tiene que guardarla. ¿De qué? ¿De qué tiene que guardar la tierra? ¿Sí? Y sabemos nosotros ya que el Señor cuando hizo todas las cosas, el segundo día se ha quedado en silencio. Porque en el segundo día estaban el diablo con los espíritus en los aires. Teníamos en los abismos ¿a quién? A Apolión. Teníamos todo reptil que se repta sobre la tierra, ¿cierto? Entonces por eso le dicen que también lo tiene que guardar. Pero hoy nos vamos a centrar es en el trabajo. ¿De qué? De edificar y de labrar. Entonces por eso iniciamos tomando estos textos, para mostrarle el labrar la tierra y para mostrar también por otro lado el edificar. Amén, hermanos. Entonces vamos a empezar a mirar el texto base que va a ser 1 Corintios 3. Listo. Entonces plantar está relacionado con el hombre y la edificación está relacionada con la mujer. Un trabajo entonces que es del hombre y de la mujer. ¿Sí? El trabajo de labrar está relacionado con el hombre, el trabajo de edificar con la mujer. Entonces el trabajo de labrar y edificar está relacionado ¿con quién? Cristo y la iglesia. ¿Sí me entiendes? Cristo y la iglesia. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, en las Escrituras hay muchos ejemplos de aspectos que son propios de Dios, que después lo vemos en hombres. Voy a poner un ejemplo. Abel. ¿Qué fue Abel? Pastor de ovejas. ¿Cierto que sí? Cuando nosotros miramos el Salmo 23, ¿recuerdan? Yahvé es mi pastor. Y cuando vemos Juan 10, el Señor Jesús, ¿qué dice? Yo soy el buen pastor. ¿Sí? Entonces vemos que Dios mismo después se está atribuyendo el ser pastor. Pero primero vemos a un hombre, ¿a quién? A Abel, expresando y reproduciendo eso que también es de Dios. ¿Qué? Ser pastor. ¿Sí? Entonces eso es más o menos como un ejemplo para que miremos cómo Dios quiere también reproducir eso en nosotros. En este caso vamos a hablar de labrar y edificar. Vamos a ir a 1 Corintios 3 y vamos a hablar aquí un aspecto que también el Espíritu se lo atribuye ¿a quién? A Pablo. ¿Sí? Vamos a mirar entonces. Versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. La palabra griega para carne es sark, y la palabra griega aquí es sarkinois, muy carnal, contrario a la palabra espirituales, neumático, porque la palabra espíritu es neuma, de ahí viene neumático, ¿sí? Aire o viento. Entonces aquí dice que Pablo le quería hablar a ellos como a neumáticos, pero no podía hablarle como a neumáticos espirituales, sino que tenía que hablarles ¿cómo? Como a sarkinois, como a carnales. ¿Qué significa eso? Inmaduros, niños en Cristo. Como a carnales, como a niños en Cristo. No que ser niños en Cristo sea malo, no, porque una persona cuando cree en el Señor, ¿qué es? Niño, es un proceso normal, pero no se puede quedar niño. Llega un momento en que ya pasa el alimento, no más leche, carne, sólido, y eso está diciendo que está madurando, que está siendo neumático, ¿cierto? Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, una manifestación de los hombres carnales, hermanos y hermanas, celos, contiendas y disensiones. No sois carnales y andáis como hombre. Entonces, cuando hay alguna de estas manifestaciones en nosotros, evidentemente no estamos andando en el Espíritu. Es una evidencia de que estamos, ¿qué?
en la carne, hermanos. Verso 4. Porque uno dice, entonces mira el problema que va a tratar Pablo inicialmente. El primer problema que trató Pablo en los Corintios, ¿cuál fue? División. Y aquí está diciendo cómo. Porque uno dice, ¿qué decía uno? Uno de los hermanos. Yo ciertamente soy de Pablo. Y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? Sigue diciendo el texto. O sea, ¿qué era ser carnal ahí? Diciendo un hermano que era de Apolos y el otro diciendo, no, yo no soy de Apolos, yo soy de Pablo. ¿Sí? Eso era ser carnal, hermano. La división en Corintios no empezó por los hermanos obreros. ¿Empezó por quién? Por la iglesia. Que ellos mismos empezaron a hacer selección con los obreros. No, a mí me gusta más Pedro, me voy pan de Pedro, me gusta más Apolo, me voy pan de Apolo, me gusta más Pablo, me voy pan de Pablo. ¿Sí? ¿Qué es pues Pablo y qué es pues Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso, según lo que a cada uno concedió el Señor. Hombres, servidores de Cristo. ¿Sí? No son más, no son menos, servidores del Señor. Versículo 6, y aquí es donde nos vamos a detener un momento. Yo planté. Entonces aquí vamos a detenernos un momento. La palabra griega planté es la palabra griega que mencionamos en Génesis 2, cuando dice que Dios plantó un huerto en Edén. Es la palabra futeuo. Esa es la palabra griega, aunque en el griego aparece efuteusa, declinado, pero el verbo es futeuo. ¿Qué significa? Fijar en la tierra. Entonces estamos viendo también a quién. ¿A quién más estamos viendo nosotros que está siendo labrador? A Pablo, ¿cierto? Entonces Pablo también aparece como labrador, él también plantó. Entonces vemos ahí cómo ese aspecto de Dios como labrador también está reproduciéndose ¿en dónde? En Pablo. ¿Y está relacionado con qué? Con la iglesia, con la casa de Dios. Yo planté. ¿Qué plantó Pablo? ¿Qué fue lo que Pablo plantó? Vamos a ir a Lucas capítulo 8, versículo 5 y vamos a mirar qué fue lo que Pablo plantó, porque vamos a empezar a desarrollar el tema del labrador, ¿sí? Y edificación, pero sobre todo vamos a enfocarnos en el del labrador, que también es un aspecto que debe ser reproducido ¿en quién? En todos nosotros. Debemos ser labradores, colaboradores y edificadores por el Espíritu en la casa de Dios. Amén, hermanos. Entonces no es un asunto de unos cuantos, es un asunto que nos compete a toda la iglesia. Amén. Lucas 8:5, nosotros conocemos la parábola del sembrador. Ustedes saben que el sembrador salió a sembrar y una semilla, la semilla cayó en cierto tipo de tierra, otro tipo de tierra, 3, 4 tipos de tierra, pero queremos centrarnos en el versículo 5. El sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba, recuerden, mira de qué es el aspecto, de qué es el contexto. La tierra, ¿sí? En este caso es ¿qué? Sembrar la semilla. Mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Vamos a saltar al versículo 9. Cuando él termina de hablar, de dar toda la parábola del sembrador, los discípulos le preguntaron, versículo 9, diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os he dado a conocer el misterio del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. Va a empezar a explicarla el Señor Jesús, no de boca de ninguno de nosotros, del Señor Jesús, va a empezar a decir qué es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué salió a sembrar el Señor ahí? La palabra de Dios. ¿Qué plantó Pablo? La palabra de Dios. Porque la obra apostólica consistía en ir por el mundo colocando y sembrando la semilla, labrando la tierra, sembrando la palabra para que ella diese fruto. O sea, se le sembraba Cristo a las personas para que Cristo creciese y diese fruto en cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué fue lo que plantó Pablo? La semilla. Y la palabra se siembra en muchos tipos de tierra. Entonces, recuerdan, si leen toda la parábola, lo pueden leer en la casa, hay muchos tipos de tierra, pedregoso, junto al camino, ¿sí? Pero solamente a los que han creído en Cristo son considerados
tierra cultivada por Dios o labrada. ¿Listo? Entonces, ¿qué hizo Pablo en Corintios? Plantó. ¿Qué plantó? La semilla. ¿Sí? Vamos a mirar un texto en Primera de Corintios, ahí mismo, 4:15, una vuelta a la página. Entonces aparecieron muchos falsos maestros en Corintios, ¿sí? Unos falsos apóstoles. Y entonces mire lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios 4:15. Porque aunque tengáis 10,000 ayos, la palabra griega para ayos es paidagogo. Aquí lo saben los hermanos que son profesores. Pedagogo. La versión Biblia Textual y Bober Cantera dice: porque aunque tengáis 10,000 pedagogos o instructores en Cristo, no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús, ¿yo qué? Os engendré por medio del Evangelio. Entonces volvemos a Primera de Corintios 3, donde dice: yo planté. ¿Sí? O sea, ahí estamos viendo que fue el apóstol Pablo el que plantó la semilla. Ahí estamos viendo que fue el apóstol Pablo que los engendró. ¿Cómo? Por la palabra. ¿Sí? Eso se llamaba engendrar. Cuando tú le presentabas Cristo a una persona y la persona creía, y entonces la persona era engendrada por el Espíritu Santo, nacía de nuevo. Entonces por eso Pablo le dice: aunque tengan 10,000 pedagogos o pedagogos, solamente tienen un padre. ¿Quién? Yo, porque yo los engendré, porque yo los planté. ¿Qué estamos leyendo? 1 Corintios. Y por eso Pablo dice: yo planté. ¿Sí? Le damos otro texto, 1 Corintios 9:1, y volvemos nuevamente a 1 Corintios 3:6, que va a ser nuestro texto base. 1 Corintios 9:1, Pablo dice, cuando le estaban algunos hermanos pidiendo razón y demanda de su apostolado, y entonces él dice: ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? Porque Pablo también lo vio. Cuando él iba camino a Damasco, el Señor se le apareció. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Ah, ¿sí ves? Yo planté, yo los engendré, y aunque tengan 1,000 instructores, yo los engendré. Soy vuestro Padre. Entonces, por eso volvamos a 1 Corintios 3:6. Yo planté. ¿Sí? Ya entendemos entonces la palabra planté. Él vio una tierra buena y ¡pum! Les sembró a Cristo en ellos. La palabra, porque Cristo es la palabra. Porque allá en Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo. Y algunas traducciones dicen palabra, el logos. Ese logos lo sembró Pablo en ellos. ¿Sí? Entonces sigamos leyendo. Yo planté, pero pasó algo más. Apolo regó. ¿Sí? La palabra griega para regar es potizo, que significa proveer de bebida. ¿Sí? Entonces, tenemos un hermano que hizo un trabajo, que plantó. ¿Sí? Labró la tierra, despedregó, ¿sí? Tan la semilla. Ahora la semilla empezó a crecer, pero la semilla necesita ¿qué? Agua, ¿cierto que sí? Y entonces viene Apolos y ¿qué hace? Potizo, provee de bebida a la tierra para que la semilla. Entonces aquí siempre nosotros vemos equipos de apóstoles trabajando en las Escrituras. ¿Sí? Por un lado tenemos a Pedro en Jerusalén, con Juan, con Jacobo, con los 12 que salían de Jerusalén, iban a cierto lugar y volvían. Tenemos otro equipo apostólico: Pablo, Bernabé, Silas, Juan Marcos, Silvano, por otro lado Éprafas, ¿sí? Tenemos otro lado, equipo apostólico, Cenas, Apolos. Entonces, uno plantaba, y cuando uno plantaba, después venía el otro y ¿qué? Regaba. Vamos a mirar este verso correspondiente a esto que estamos leyendo. Hechos 18:1. Cuando dice: yo planté y Apolo regó. Vamos a ver qué dice la Escritura de ese aspecto de plantar y de ese aspecto de regar. Hechos 18:1 dice las Escrituras: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y se fue ¿para dónde? Y fue a Corinto. ¿Cierto que sí? Listo. Solamente vamos a leer ese texto. En Corinto ya nosotros sabemos
por Hechos de los Apóstoles cuál fue la obra que él hizo. Y ahí entonces es donde empieza, yo planté, porque ahí empieza la obra en Corintios. Pero si le damos un capítulo más, Hechos 19:1, mire lo que pasa. En el mismo Corintios, aconteció que entre tanto Apolos estaba ¿en dónde? En Corintios. Yo planté, ahora ¿quién está en Corintios? Apolo, ¿qué está haciendo? Regando. ¿Sí ves? Primero llega Pablo, planta, labra, y luego viene Apolos y ¿qué hace? Potizo, riega, provee de bebida. Entonces, aquí vemos, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Bueno, no vamos a leer todo el contexto, solamente queríamos mostrar esto. Primero, Pablo se plantó y luego Apolos regó de bebida. O sea que Apolos estaba proveyendo el agua al cultivo. Ellos estaban trabajando en el huerto y en la labranza de Dios. Ese es un lenguaje antiguo en las Escrituras, hermano. Cuando tú lo miras, Dios mismo se presenta como el labrador. ¿Y sabe qué más presenta? Presenta a Israel como la viña. ¿No lo han leído en Isaías? Dios habla de Israel como su viña. O sea, vemos a Dios como un labrador. Ese mismo lenguaje es utilizado por el Espíritu Santo a través de Pablo. Pablo utilizaba ese mismo lenguaje. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor? ¿Qué hizo el Señor con Israel? Trabajando, cuidando, guardando la viña, ¿cierto? Pero Israel, ya sabemos qué fue lo que pasó, no quiso tener en cuenta a Dios. Pues vamos a 1 Corintios 3:6, que es nuestro texto base. Entonces, yo planté, ya vamos entendiendo entonces qué es plantar, un trabajo que también es propio de Dios, y Apolos riega, potizo, ¿cierto? Provee de bebida o de agua para la planta. Pero pasa algo, el Espíritu Santo está haciendo una aclaración, porque los hermanos en Corintios estaban colocándole más cuidado al que planta y al que riega. ¿Son hermanos importantes? Sí, como todos los hermanos, ¿sí? Pero el que da el crecimiento no es ninguno de ellos dos. Veamos. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. Por más que tú plantes, por más que tú riegues, por más que tú proveas de bebida, tú no le puedes dar el crecimiento a nadie. ¿Quién lo hace? Dios. ¿Sí? Ahora, la palabra griega para crecimiento es la palabra griega auxano, que significa expandirse o aumento. Eso es lo que significa. Entonces, Pablo plantó, Apolos regó, pero el auxano, ¿quién lo ha dado? Dios. Entonces, eso era un problema que había en Corintios, que le estaban colocándole más atención al que plantaba y regaba que al que daba el crecimiento. Y a ese es al que hay que ponerle más atención, porque ese es el que nos da el crecimiento. Hay un texto cuando tú llegas, cuando el bautista levita está hablando del Señor Jesús y dice, es necesario que Él crezca, ¿y yo qué? Mengüe. Ese mismo proceso que vivió el levita, ustedes recuerdan, el levita fue una persona muy importante, Juan el Bautista, decimos levita porque era de la tribu de Leví, y entonces él se volvió una persona muy importante en Israel, trajo una doctrina nueva, arrepiéntanse y bautícese, y eso en Israel era extraño porque eso nunca se había visto. Lo que había era que llevaba los corderos al templo, o los palominos, o depende de la ofrenda o el sacrificio. Y entonces cuando viene este hombre, arrepiéntase y bautícense, eso era como extraño para ellos. Y el bautista empezó a coger mucha fama en medio de Israel. Pero cuando aparece el Señor Jesús, es necesario que Él crezca y yo mengue. ¿Sí? Así es la vida del creyente. Cuando estábamos sin Cristo, pero cuando viene el Señor, no que nosotros menguemos y Él crezca, no. El texto dice, es necesario que Él crezca, porque cuando Él va creciendo, automáticamente va pasando algo en nosotros. ¿Qué? Vamos disminuyendo, hermano. ¿Amén? Listo. Entonces, solo Dios puede dar el crecimiento, y el crecimiento lo vemos en dónde. ¿Está relacionado con qué? Con lo que empezamos. Génesis 1:26. ¿Qué? Hagamos al hombre. Ahí está relacionado. Cuando el hombre ha crecido y ha madurado, cuando hablamos de hombre estamos hablando de género masculino y femenino, y tiene la imagen de Dios, ahí estamos viendo que ese es el crecimiento.
porque la vida de Cristo está madurando en esa. ¿Crecimiento de qué? De la vida de Cristo, del aumento de la vida de Cristo en cada hermano. Vamos a pasar a un aspecto del cultivo. Estamos hablando de esto, de la tierra. Colosenses 2:8. En Colosenses 2:8 vamos a ver un aspecto. El cultivo tiene dos particularidades. Vamos a suponer un árbol, ¿sí? Crece para abajo y crece para arriba. ¿Cómo así que crece para abajo y crece para arriba? Sí. Vamos a empezar a leer. Vamos a leer un texto en Efesios, en ese mismo aspecto. Efesios 3, versículo 14. Efesios 3, versículo 14. Mire que lo que dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados, ¿sí? Recuerda que dijimos que el árbol crece para abajo y crece para arriba. Aquí la palabra griega arraigados es rizo, que significa echar raíz, ¿sí? Crecer para abajo. Y cimentados, temelios, que significa colocar una base para erigir, cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, somos arraigados, crecemos hacia abajo, ¿cierto?, para nuestro crecimiento, ¿sí? Porque cuando nosotros nos estamos arraigando al Señor, va produciendo un crecimiento en el otro lado. El árbol va, mientras más profunda la raíz, más firme es el árbol, ¿sí? Tenemos un crecimiento más firme y tenemos un crecimiento más seguro. Saltemos a Colosenses 2:18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a detenernos en dos palabras cuando dice las coyunturas y los ligamentos. Entonces, el crecimiento, ¿en qué está relacionado o con qué está relacionado, hermanos? El crecimiento está relacionado con asirse de la cabeza. Cuando la iglesia se aferra, se agarra o se aside, como dice acá, no asiéndose de la cabeza, cuando se aside de la cabeza, el cuerpo empieza a crecer. ¿Cómo? Dice acá, donde habla de las coyunturas, que son los puntos de unión, donde pasa el abastecimiento del alimento a los diferentes miembros, proveyendo al cuerpo los materiales para el crecimiento. Y cuando dice los ligamentos, son los tendones y nervios que ligan el miembro con miembro. Entonces, había un problema en Colosenses. Estaban teniendo problemas porque están dando culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no habían visto, y en ellos no podía haber un crecimiento con el crecimiento que da Dios, el auxano, aunque aquí dice es auxesin, que es una forma declinada de auxano. Entonces se crece con el crecimiento, ¿es dónde? Haciéndonos de la cabeza, hermano. ¿Sí me entiendes? Saltemos a Colosenses nuevamente 2:6, donde dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados nuevamente, rizo, y sobreedificados, aquí la palabra
oikodomeo, la palabra epi es sobre, ¿sí? Epidermis, sobre, ¿sí? Y oikodomeo significa edificar. Entonces tenemos, siendo arraigados, ¿sí? El Señor nos compara a nosotros con organismos vivos, ¿sí? Entonces somos arraigados en Cristo, que es nuestro suelo, nuestro cultivo, para que nosotros podamos tomar el alimento de Él como raíz, hermano, ¿sí? Amén, hermano. Entonces, a medida que vamos tomando a Cristo como nuestro alimento, como nuestra tierra, de donde tomamos el alimento para las raíces, al mismo tiempo vamos creciendo en vida, ¿sí? O sea, vamos siendo, ¿qué? Edificados, ¿sí? Ese es el propósito que Dios tiene desde el principio con nosotros. Volvamos entonces para hablar acerca del auxano, el crecimiento. Entonces dice, yo planté, Apolo regó, y el crecimiento lo da ¿quién? Dios. Vamos a hablar un texto en 2 de Pedro 3:18. En 2 de Pedro 3:18 vamos a hablar acerca del crecimiento que da el Señor. 2 de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced, nuevamente auxano, aumentar, ¿sí? En la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Amén, hermano. Entonces, ¿cuál es el mandamiento? Que nosotros debe haber un aumento en nuestra vida, ¿de quién? De Cristo mismo. La verdad es que nosotros cuando caímos, hubo mucho aumento de nosotros. Demasiado aumento de nosotros, de la vida del alma y de la vida de Adán. Entonces, como nosotros vivimos mucho tiempo acostumbrados a ese aumento que teníamos, el yo, el ego, entonces cuando venimos al Señor, empieza un proceso de desaumento del yo y aumento ¿de quién? De Cristo, el Señor. Amén. Y si saltamos a 1 de Pedro 2:2, unas páginas atrás, dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella auxano, aumento, agrandamiento, ¿sí? Porque aquí no es un aumento y agrandamiento de nosotros, no. ¿Usted se imagina el ego a la 10? No, es el aumento de Cristo en nuestra vida. Entonces, para que crezcáis, en este caso eras ¿qué? La leche no adulterada, la palabra no adulterada, ¿sí ves? La palabra no adulterada, ¿para qué? Para que produzca en nosotros un auxano, un crecimiento para salvación, hermanos. Entonces el Señor nos dice, creo que es en Timoteo, cuando le dice a Timoteo que se ejercite en la lectura, en la exhortación, en la palabra, que haciendo estas cosas, cuando Timoteo está en esto, va a ser notorio a los demás que él está con el Señor. Cuando nosotros estamos con el Señor, como cuando Moisés, que estuvo en la montaña, y cuando bajó, ¿cómo bajó? Brillante, iluminaba. Eso era muestra de que había pasado algo con él. ¿Qué? Había estado con el Señor. Entonces, cuando nosotros estamos con el Señor, hay un testimonio claro que nosotros hemos pasado tiempo con el Señor. Hermano, ustedes recuerdan cuando Pedro niega al Señor. Lo negó 3 veces y hasta con maldición. ¿Sí? Una de las escrituras dice que lo negó con maldición. ¿Cierto? Entonces, el apóstol Pedro, en una de esas que le preguntaron, ¿tú estabas con el Galileo? No, yo no sé quién es. ¿Estabas con el Galileo? Yo no sé quién es ese hombre. Estabas con el Galileo y un evangelio lo dice, porque tu manera de hablar te descubre. ¿Sí? Aunque también eran galileos, todos los discípulos eran galileos, pero cuando Pedro hablaba, obviamente se nota que había pasado tiempo con el Señor. Entonces, cuando nosotros estamos con el Señor, hay una evidencia en nuestra vida, hay un resplandor, hay una luz de que efectivamente nosotros hemos pasado tiempo a los pies del Señor, hermano. Y mire qué es lo que pasó con los Gálatas, Gálatas 4:19. ¿Qué pasa? ¿Qué demanda Dios? ¿Qué quiere Dios? Lo que estamos viendo, que haya un aumento y un crecimiento de la vida de Cristo en nosotros. Mire qué es lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 4:19.
hijitos míos, todos conocemos el texto, muy conocido, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Por qué les dice hijitos míos? Porque también Pablo en ellos plantó. Pablo en ellos los engendró, entonces por eso le dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. O sea que ya había sufrido dolores. ¿En quién? En él mismo, para que Cristo también fuese formado en él. Por quien vuelvo, o sea que ya lo había sufrido, a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces por eso se labra, por eso se riega, por eso se trabaja, por eso se quita la piedra, por eso se abona el terreno. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que Cristo sea formado. Ese es el auxano. La palabra griega para formado es morfo, ahí. Para que Cristo sea morfo en ustedes. Y morfo significa un cambio, ¿sí? Pero morfo significa un cambio interno, no un cambio externo. Entonces, cuando estamos hablando de un cambio interno, estamos hablando entonces de la renovación de la mente, la renovación de nuestra manera de pensar, el morir al viejo hombre. Eso es lo que Pablo está hablando acá, ¿sí? Entonces, el fruto en las Escrituras es el aumento de Cristo, el aumento de Dios, hermanos. Vamos a mirar así rápido el ejemplo de dos profetas del Antiguo Testamento en los cuales se hizo evidente que habían estado en la montaña, en los cuales se hizo evidente, así como en Pedro, que su manera de hablar lo descubrió, que estuvo con el Nazareno. Vamos a ver dos profetas rápido que fue evidente en ellos, que estuvieron con el Señor, y lo tomemos como ejemplo, hermano. Vamos a ir a Segunda de Reyes 4:8 y vamos a hablar de dos profetas, pero rápido, solamente vamos a leer Segunda de Reyes 4:8 y Primera de Reyes 17:24. Vamos a hablar de dos profetas que fueron muy parecidos a Cristo. ¿En qué sentido? En el sentido de que como ellos, pocos profetas hicieron tantas señales y tantos portentos, ¿sí? Por ejemplo, tú miras a Elías, ¿sí? Las cosas que hizo Elías, resucitar muertos, hermano, es algo casi exclusivo del Señor Jesús. Pero miramos dos profetas que también lo hicieron, ¿sí? Que fueron ¿quién? Elías y Eliseo, ¿sí? Entonces vamos a mirar dos aspectos de ellos. Incluso Eliseo, ¿sabe qué pasó después de muerto? Resucitó un hombre, hermano. Eliseo había muerto, sus huesos, no sabemos cómo era el sepulcro, que tenía que ser de una manera muy abierta, porque dice que llevan un muerto, y que alguien se tropezó y el muerto se ha caído, hermano. Y el muerto toca los huesos de Eliseo, y cuando toca los huesos, se levanta otra vez, el llamado de la muerte. Cosa tan impresionante. Pero era ¿por qué? Porque Eliseo estaba dando testimonio acerca de Cristo, que el que creyera en Cristo, aunque estuviera muerto, viviría. Y en este caso, pues, Cristo para eso murió. ¿Para qué? Para darnos vida, ¿sí? Eso el Señor estaba hablando ya de eso. Segunda de Reyes 4:8, vamos a hablar de Eliseo en Sunén. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunén, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. 9. Y ella le dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que este que siempre que pasa por nuestra casa es un varón santo de Dios. ¿Quién se lo dijo a ella? En su invitar a comer, en que Eliseo estuviera yendo a la casa, y entonces la mujer veía la luz, veía en esa persona el aumento de Dios. Y entonces cuando lo conoció y cada vez que lo veía, llega y le dice a su esposo: ese hombre que viene a comer con nosotros siempre, ese es un hombre de Dios, un varón santo de Dios. ¿Quién le dijo a ella? El testimonio que había en Eliseo, de que Eliseo pasaba tiempo a los pies de Dios. Y cuando Eliseo hablaba y cuando vivía, era innegable reconocer que él había estado tiempo con Dios. Y el segundo caso lo tenemos con Elías en Primera Reyes 17:24. Entonces, ¿cómo queremos ser vistos nosotros? ¿Qué testimonio queremos dar cuando nos vean? ¿Como los que hacemos pecar a la iglesia o como los que ayudamos a la edificación de la casa de Dios? Ustedes recuerdan que tenemos a Jeroboam y fue recordado cada vez que tú lo lees como el que hizo
pecar a Israel, hermano. Primera de Reyes 17:24 tenemos la viuda de Sarepta. Todos hemos conocido la historia, ¿cierto? Una viuda que no tenía alimento y habla de la tinaja, de la vasija, de la harina, tiene muchos aspectos espirituales. Y entonces pasa algo, le muere el niño. Y Elías se tira sobre el niño 7 veces y el niño resucita. Y cuando el niño resucita, pasa algo. Entonces la mujer, versículo 24, dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que de la palabra de Yahvé es verdad en tu boca. ¿Sí? Entonces cuando nosotros estamos con el Señor, van a suceder cosas que van a dar testimonio de que nosotros vivimos en la presencia del Señor. Y Elías era uno que decía, ¿qué decía Elías? Vive Yahvé en cuya presencia estoy o vivo. ¿Sí me entiendes? Entonces cuando se está en la presencia del Señor, hermano, hay un testimonio claro que te descubre por tu manera de hablar, te descubre por tu manera de vivir y te descubre por tu manera de caminar. Que tú estás pasando tiempo con el Señor y a un aumento, un ausano en tu vida. No de ti, sino de Cristo, hermano. Amén. Volvamos entonces a nuestro texto base. Primera de Corintios 3, vamos a ver el versículo 7 entonces, ya que leímos el 6. ¿Sí? Entonces leamos el 7. El 6 decía: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces vamos al 7. Versículo 7. Así que ni el que planta es algo. No mires al que planta, es un hermano precioso, es un hermano, es un don para la iglesia que el Señor ha levantado, pero él no es algo. ¿Sí? Y recuerda que dijimos ahorita, la división en Corintios, ¿por quién empezó? Por los corintios, no por los obreros. Lastimosamente hoy las divisiones comienzan por los obreros, tenemos que decirlo. Pero en ese tiempo comenzó ¿quién? Por los corintios. ¿Sí? Ellos eran los que ensalzaban a los obreros. ¿Sí? No, uy, Apolos, ¿quién como Apolos? Uy, Pablo, ¿quién como Pablo? Uy, Pedro, ¿quién como Pedro? No, no. No, hermanos, son hermanos que el Señor ha utilizado para la edificación de la casa de Dios, pero el Espíritu Santo dice: así que ni el que planta es algo, como que para que digan que el crecimiento lo tuviste por Pablo, o por Pedro, o por Apolos. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega. ¿Sí? Nosotros le damos la posición a cada miembro del cuerpo que Dios ha posicionado. ¿Sí? Si Dios te colocó como oreja, si Dios te colocó como riñón para filtrar, pues entonces nosotros como iglesia, ¿qué hacemos? Le damos la posición que Dios le colocó a ese miembro en el cuerpo y la reconocemos y le damos gracias al Señor por ese riñón. ¿Cierto que sí? Le damos gracias al Señor por esos oídos. Le damos gracias al Señor por esos ojos. ¿Sí? Pero no más, porque el crecimiento ¿quién lo va a dar? Ni lo va a dar el riñón, ni los oídos, ni los ojos. ¿Lo va a dar quién? Dios, que es nuestra cabeza, ¿sí? Sino Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá ¿qué? Su recompensa conforme a su labor. La palabra recompensa es la palabra griega mistos, que significa paga por un servicio. O sea, tú me trabajaste, ¿sí? Entonces ahora yo te voy a recompensar por ese trabajo. Por eso el Señor dice que cuando Él venga, ¿qué? Viene su galardón con Él, no salvación. Galardón, que es una cosa diferente, ¿sí? La salvación no es ganada, la salvación es por creer, por fe y por gracia, pero sí hay un trabajo y de acuerdo a ese trabajo, ¿qué pasa? El Señor viene a recompensar, ¿sí? La Escritura dice que todos nos tenemos que presentar en el tribunal de Cristo y cada uno recibirá de acuerdo a lo que haya hecho estando en el cuerpo, ¿sí? Entonces, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos, ¿qué? Colaboradores de Dios y vosotros, ¿sí? Los apóstoles aquí en este caso eran colaboradores y la iglesia, vosotros sois, ¿qué? Labranza de Dios. De lo que venimos hablando, de la labranza, ¿sí? Pero no solamente se quedó ahí.
somos dos aspectos, labranza de Dios por un lado y edificio por el otro. Y la palabra griega para labranza es georgión, de donde viene georgos y de donde en inglés se traduce George. Esa es la palabra griega para labrar. ¿Sí? Entonces, nosotros somos labranza de Dios y también somos ¿qué? Edificio de Dios. Entonces Dios está haciendo con nosotros dos cosas, labrándonos y edificándonos. ¿Cierto que sí? Una para abajo, otra para arriba. ¿Sí? Se crece para abajo, se crece para arriba. Okay. Y la palabra edificios es oikodomé. Es una palabra compuesta, oikos de casa y domeo de constructor o edificador, hermano. ¿Listo? Entonces Dios está trabajando con nosotros. Por eso el Señor Jesús dijo, mi Padre y yo hasta ahora trabajamos. Sí, tiene harto trabajo que hacer con estos hermanos que son tan duros, ¿cierto? Muy duros. Entonces el Señor tiene que entrar a trabajar con nosotros, ¿cierto que sí? Le quiero leer el mismo texto de la Bober Cantera. Pues de Dios somos colaboradores, 2 puntos. De Dios soy labranza, 2 puntos. De Dios edificio. ¿Sí? Entonces hay un aspecto doble. Aunque si tú labras la tierra, el labrar la tierra no te produce ladrillos para edificar la casa, ¿o sí? ¿Cierto que sí? El labrar la tierra te va a producir árboles, te va a producir vegetación, ¿cierto? Entonces vamos a mirar el otro aspecto. Segunda de Timoteo 2:6. Ahora, recuerda que el Señor es el mismo el que da el crecimiento, el auxano, ¿cierto? Y entonces, ¿qué más podemos hablar nosotros de ese auxano? Ese auxano también lo podemos nosotros hablar como fruto. El fruto del Espíritu Santo es Cristo aumentado en nosotros. Vamos a mirar. Mira que lo que dice 2 Timoteo 2:6. El labrador, nuevamente georgos, para participar de los frutos, ¿qué tiene que hacer? Trabajar primero. ¿Sí? Entonces vemos que Dios está esperando un fruto, que Pablo estaba esperando un fruto de los corintios, de los gálatas. ¿Por qué, hermanos? Porque había trabajado primero. ¿Por qué Dios está esperando un fruto de nosotros? Porque Dios está trabajando en nosotros. Entonces por eso dice, el labrador, el georgos, para participar de los frutos, debe trabajar primero, hermano. ¿Sí? Entonces una persona no puede recibir frutos si no ha trabajado primero. ¿Sí? Ahora, miremos ese mismo aspecto en Juan 15, versículo 1. Entonces, recuerda que dijimos que la palabra para labrador, allá arriba, era georgión, de donde viene georgos y viene el nombre George. Y ahora dijimos ahorita entonces, en 2 Timoteo 2:6, el labrador, el georgos. Y ahora vamos a Juan 15:1. Todos conocemos la parábola de la vid. Todos conocemos la parábola de la vid. Vamos a leer el versículo 1. Yo soy la vid verdadera. ¿Quién? El Señor Jesús. O sea que ya de entrada inquirimos en que hay vides falsas. Porque mire que está diciendo, yo soy la vid verdadera. O sea que también hay vides falsas, de las cuales debemos cuidarnos, ¿cierto? Porque también dan uvas. Y mi Padre es el ¿qué? Georgos. ¿Es el qué? Labrador. Entonces, ¿dónde vemos al labrador? Génesis 2:8 cuando arrancamos. Y plantó un huerto. ¿Sí? ¿Quién? El labrador. ¿Quién? El Padre. Entonces, por eso dice acá, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Entonces, georgos, que significa cultivador o agricultor. Entonces, como el Señor es la vid y el Padre es el labrador, el Padre está trabajando en nosotros, cultivándonos a Cristo para que demos mucho fruto. ¿Qué es mucho fruto? El auxano, el aumento de la vida de Cristo en cada uno de nosotros, hermanos. ¿Sí? Amén, hermano. Entonces Dios está trabajando en su labranza y en su edificio para producir los elementos requeridos para la edificación de la casa de Dios. Ustedes saben que la ciudad al final, ¿de qué es? De oro y de piedras preciosas, ¿cierto? Y ustedes saben que 1 Corintios 3 más adelante sigue diciendo que la edificación nuestra que debe producir por el Espíritu, oro, plata y piedras preciosas. Y cuando nosotros miramos la nueva ciudad, la nueva Jerusalén, vemos oro y piedras preciosas, ¿sí? La plata es en relación con la redención. Entonces mire para qué está trabajando Dios en nosotros,
para producir estos elementos para la casa y la edificación de Dios. Cuando tú miras en Génesis 2 y miras el río que salía de Edén, que se regaba en 4 brazos, y dice que había uno que si tú seguías el río, ¿sabes qué encontrabas? Oro. Y aparte de encontrar oro por ese río, encontrabas algo más, bedelio y onice. ¿Cierto que sí? Todo esto tú lo encuentras en la edificación de la casa de Dios, ¿sí? Todo el bedelio, el onice y el oro lo encuentras en la casa de Dios. Que eso tiene un aspecto espiritual, el bedelio y el onice, que son piedras preciosas del ónice, y el bedelio es como una resina que sale del árbol, como cuando se hiere el árbol, sale una resina después que se vuelve una piedra preciosa, hace referencia a la obra de Cristo. Entonces el Señor está trabajando para producir en nosotros oro. Dios está esperando que nosotros le demos frutos a Él. Hoy en día se ha sobreentendido que el fruto es muchas personas, ¿sí? Y también puede ser un fruto, ¿sí? Porque eso también demuestra que se está trabajando, pero mayormente el fruto es el aumento de Cristo en nosotros. Ese es el fruto mayor, ¿sí? El Señor nos ha puesto para que llevemos mucho fruto. Vamos a ir a Lucas 13:16 y ya vamos terminando, hermanos. Lucas 13, versículo 6, en ese mismo contexto que estamos hablando de tierra, de labranza, de huerto, ¿sí? De que nosotros somos como árboles también. Lucas 13:6, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, nuevamente el mismo lenguaje, y vino a buscar fruto de ella, ¿y qué pasó? No lo halló. Hermano, nosotros el Señor nos compara como árboles. Salmo 1, ¿sí? Serás ese árbol que está plantado junto a corrientes de agua viva. ¿Qué pasará? Siempre dará fruto. Su hoja no caerá. El Señor nos compara a nosotros como árboles. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino buscando fruto de ella y no lo halló. Es como cuando el Señor fue a una higuera y fue a comer y no encontró fruto. Y entonces maldijo la higuera. ¿Y qué pasó al otro día? La higuera estaba, ¿qué? Seca. Entonces, ¿qué quiere el Señor de nosotros, de los creyentes? Que cuando Él, por medio de los santos, venga a buscar fruto en nosotros, haya algo. Vamos a poner un ejemplo. Somos un palo de durazno, ¿sí? Y entonces viene un hermano que tiene hambre de durazno. Y entonces haya en nosotros el durazno y haya frutos. Entonces puede comer, ¿sí? Puede comer la vida de Cristo en cada uno de nosotros, hermano. Amén. Entonces dice el verso 7, y dijo el viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto de esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? ¿Sí? Entonces, él respondió y le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. ¿Sí ve el trabajo que todos debemos hacer? Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. ¿Qué está queriendo el Señor? Primero, nos compara con árboles. Usted recuerda al hombre que era ciego, que el Señor le untó lodo con saliva en sus ojos y lo mandó a lavarse, y la primera vez que se lava, ¿qué pasó? ¿Cómo ves? Veo a los hombres como árboles. O sea, ahí nosotros estamos viendo que eso aplica bastante a nosotros, ¿cierto? Y la segunda vez ya dice que lo ve bien. Entonces, ¿qué está queriendo el Señor? Dios está esperando venir y tomar fruto de cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios está esperando. Que el Señor encuentre fruto cuando venga a buscarnos. Que no seamos como esa higuera que cuando el Señor vino y fue a comer, no había nada que comer. No había nada para el reino de Dios, hermano. Nosotros necesitamos alimentarnos de la vida de resurrección que hay en cada uno de nosotros. Por eso nosotros tenemos un trabajo constante de labrar la tierra, de trabajar en Cristo, para ver qué frutos da y lo traemos a la reunión para que todos los hermanos nos alimentemos. Por eso tenemos diferentes tipos de reuniones. Tenemos mutualidad, tenemos reuniones de escuela, tenemos reuniones de oración, tenemos reuniones de partimiento del pan, didáctica, todo esto, ¿para qué? Para traer lo que hemos trabajado de Cristo, para que los demás podamos nutrirnos de lo que hay de Dios en cada uno de nosotros. Santiago 5, versículo 7.
Jacobo, Santiago, en el mismo aspecto, en el mismo contexto que estamos hablando, dice, Santiago 5, versículo 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador, nuevamente Georgos, espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía, ¿cierto? Entonces tenemos un labrador trabajando, ¿quién? A Pablo, plantando. Pero también tenemos un Apolo, ¿qué? Dando lluvia, regando, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Pero ¿qué es el punto? Espera el precioso fruto, hermano. Y nuestro precioso fruto es Cristo, aumentado y agrandado en nuestras vidas, hermano. Amén. Vamos a mirar un ejemplo, ya para terminar, en Jeremías 12, versículo 2. Y vamos a mirar que lo que dijimos, cuando estamos con el Señor, hay una evidencia de que nosotros pasamos tiempo con Cristo, con nuestro Dios. Estamos en el secreto con Él y hay una evidencia, pero también hay una evidencia de que nosotros no hemos estado con Él, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Los fariseos se sentaban en la cátedra de Moisés y decían, hagan esto y hagan esto, porque lo dice la ley. ¿Está bien? ¿Cierto que sí? Pero el Señor después a ellos mismos les dice, mi palabra o la palabra de Dios está lejos de su boca y está lejos de su corazón, ¿sí? Porque lo que enseñan son ¿qué? Mandamientos y palabras de hombres. ¿Cierto que sí? Jeremías 12:2. Los plantastes, en el mismo contexto que venimos hablando, y echaron raíces. La palabra raíces acá es la palabra de la Septuaginta, rizo, donde leímos allá en Efesios. Echar raíces. Crecieron y dieron fruto. Bueno, mucho cuidado. Cercano estás tú en sus bocas, pero ¿qué? Lejos de sus corazones. ¿Qué es esto, hermanos? Estos fueron los que fueron sembrados en pedregales. ¿Cierto que sí? No tenían raíz. Ahí dice que echaron una raíz, pero la raíz no fue ¿qué? Profunda. Entonces cuando salió el sol, ¿qué pasó? ¡Pah! ¿Sí? Recibieron la palabra con gozo por un momento, pero cuando sale el sol, que son las pruebas, que expone a prueba lo que somos nosotros en Cristo, como no tenían raíz, ¿qué pasó? Se secó, hermano. Entonces, como Dios está trabajando en nosotros, hermanos, no hagamos que el trabajo de Dios sea en vano. Vamos a leer un texto. Gálatas 4:9. Gálatas 4:9 dice, en este mismo contexto, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? 10. Guarda los días, los meses, los tiempos y los años. ¿Qué dice Pablo? Me temo de vosotros que haya trabajado en vano. ¿Cuánto tiempo no tenía Pablo regando, plantando, trabajando la tierra con ellos? Y después de tanto tiempo le dice, parece que el trabajo que yo hice con ustedes fue un trabajo en vano. No hagamos que el trabajo de Dios sea en vano. La sangre de Cristo tiene un precio precioso, hermano, que el Señor derramó por nosotros. Entonces cuando hay ese trabajo, pero entonces Pablo por el Espíritu percibe, y estos hombres como que están guardando los días, los meses y los años. Yo que les he mostrado por la palabra del Señor, ¿sí? Creo que estoy trabajando en vano con ustedes, dice el apóstol acá. ¿Listo? Que el Señor nos ayude, hermano. Juan 15:18. Pero como tenemos el Espíritu de Dios, ¿sí? Como hemos nacido de nuevo, ¿quién? Cada uno de los santos sobre la faz de la tierra, y también somos llamados para la gloria del Señor, ¿sí?
Juan 15:8, recuerda que lo leímos ahorita de la vid verdadera, vamos a leer el verso 8. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis muchos frutos y seáis mis discípulos. Entonces, ¿en qué se glorifica el Padre? En que llevemos mucho fruto. ¿Qué es mucho fruto? Aumento, ausano, crecimiento. ¿De quién? De Cristo, el Señor, en nuestras vidas, hermano. Jeremías 17:8, entonces vamos a ver cómo dice el Señor que es un trabajo que se ve, que es un trabajo evidente, que estamos llevando mucho fruto. Jeremías 17:8 dice, porque será como el árbol plantado. ¿Recuerda que estuvimos hablando de que el Señor hace una comparación de nosotros como árboles? En el Salmo también lo hay, Salmo 1, y aquí la palabra de la Septuaginta griega para plantados es futeuo, la primera que utilizamos en Génesis 2:8 cuando dice, y Dios plantó. Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor. Recuerda el que fue sembrado junto al pedregal, que no tenía raíces profundas, entonces cuando vino el calor, ¿qué hizo? ¿Se secó? Bueno, aquí dice, en este no es así. En este, como tiene raíces profundas, como ha habido un trabajo profundo en él, de parte de Cristo, y lo ha aceptado y lo ha recibido en su espíritu, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará como verde. ¿Por qué? Porque está plantado junto a corrientes de ¿qué? Aguas vivas. ¿Y a qué hace referencia a eso? El Señor Jesús lo dijo en Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, desde su interior, ¿qué pasa? Correrán como ríos de... O sea, se toma el Espíritu. Se toma el Espíritu, se hacen las cosas en el Espíritu, se echa mano al Espíritu. ¿Para qué? Para que la hoja esté verde. Y en el año de la sequía no se fatigará, ni qué, dejará de dar fruto. ¿Sí? ¿Cómo se mantiene un fruto constante? Junto a las corrientes de agua viva. ¿Sí? Junto a las corrientes de agua viva hay un fruto constante. ¿Y qué leímos en Juan 15:18? Que en esto es glorificado el Padre para que llevemos ¿qué? Mucho fruto. ¿Y qué es mucho fruto? Constante. Constante. Una evidencia de que Cristo está trabajando en nosotros, hermano. Amén. Entonces, crece para abajo en raíz y crece para arriba en árbol. ¿Dando qué? Hoja verde y dando fruto. Terminemos con 2 Corintios 6:16 y lo suman con Efesios 2:19. Y con esto terminamos, hermano. 2 Corintios 6:16. Entonces, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Qué es el templo de Dios viviente? Un edificio. Recuerda que somos ¿qué? Labranza y edificio de Dios. Somos huerto y edificio de Dios. Como dijo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Para qué quiere Dios un edificio? Entonces lo terminamos con Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Porque el Señor nos engendró por su Espíritu y ahora tenemos su Espíritu, y todos los que han nacido de Dios tienen el Espíritu de Dios, por tanto son parte de la familia de Dios y por tanto ¿qué? Nuestros hermanos, familia de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Entonces aquí ya estamos hablando de la tierra, ¿sí? Del cultivo, de la raíz y del árbol, sino que estamos hablando de edificio, ¿sí? En quien todo edificio bien coordinado va creciendo. Entonces recuerda, tenemos que crecer. Primero el crecimiento lo da Dios. Pablo plantó, Apolo regó y el crecimiento lo da Dios, el aumento.
¿Cierto que sí? Bueno. Y estamos diciendo, crece en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí dice, va creciendo para ser un templo santo al Señor. ¿Sí? ¿Para qué más también debemos crecer? Para que seamos un templo santo al Señor. En quien vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Entonces, debemos crecer para que haya mucho fruto, ¿sí? Debemos crecer para dar testimonio, debemos crecer para que el aumento de Dios sea evidente y notorio, debemos crecer para que seamos un templo santo al Señor. Entonces miramos que el Señor es labrador y edificador, pero ahí nos centramos más que todo en el aspecto de ¿qué? De que somos una tierra cultivable, porque hacemos referencia a la última semilla en la cual fue sembrada y dio al 30, 70 y al 100 por uno. O sea, por una semilla dio 100, por una 70 y por una 30. Entonces nosotros somos cultivados, Cristo fue sembrado en nosotros. Entonces Cristo está creciendo hacia abajo, arraigándonos nosotros y Cristo, y creciendo hacia arriba. Árboles que tienen hojas y que tienen frutos, y el Señor espera y demanda que cuando Él venga por medio de los santos a comer frutos, encuentre, ¿sí? Y que el Señor entonces nos ayude, hermano. Vamos a orar al Señor entonces. Digno es el Cordero